Bueno, en nuestra siguiente práctica vamos a hablar sobre un componente que se llama transistor de unión bipolar o BJT. Estos transistores están compuestos básicamente por un elemento que ya hemos trabajado, que es el diodo. Y como recordamos, el diodo está compuesto por dos terminales, el ánodo y el cátodo. Quiere decir que simbólicamente el ánodo corresponde al positivo y el cátodo al negativo. ¿Por qué estamos hablando de esto? El transistor es la unión de dos diodos para formar un solo componente, que es el transistor de unión bipolar o conocido como BJT. Hay dos tipos de arreglos en los transistores bipolares. Puede ser el transistor PNP o el transistor NPN. La diferencia de ellos es la forma en la que se encuentra internamente compuesto. Vamos a ver aquí en el primer caso del transistor PNP, que tiene en esta parte de aquí observamos un diodo y en esta parte de aquí observamos otro diodo. Es la unión de dos diodos para formar un elemento que se llama transistor bipolar o de unión bipolar. ¿Por qué se le llama así? Bueno, tenemos el ánodo en este diodo y el cátodo de este otro lado. Está el cátodo y el ánodo. Es una unión porque entre este elemento se generan regiones. Vamos a formar aquí un transistor. Esto representa un diodo y un diodo. Un diodo y un diodo. Se une en una región a la cual se le conoce como base. ¿Qué es la base? Es la unión de este elemento cátodo con un cátodo. Se une para formar dentro del transistor el elemento o el pin, base. Como podemos ver, la forma en la que se conecta el diodo interno representa qué tipo de transistor bipolar va a ser. Puede ser PNP o NPN. Notemos la diferencia entre ahora la unión de dos diodos que se encuentran conectados de forma diferente a la anterior. Observen que aquí coincide el ánodo de este diodo con el ánodo de este otro diodo. El cátodo queda por fuera. La unión de los dos ánodos, la unión representa la base. Es por eso que se le dice NPN. Al transistor anterior se le conoce como PNP. Vamos a utilizar dos elementos. Dependiendo del que encontremos, pues lo más comunes es el H3906 y también tenemos el 2N2222A. Los dos nos van a servir para hacer una práctica, pero tenemos que tomar en cuenta que cada uno de ellos tiene una configuración interna diferente. ¿Cómo podremos saber que un transistor bipolar es NPN o PNP? Tenemos que checar en esta simbología. Si ustedes observan en la parte, mejor dicho, del emisor, la terminal del emisor,
se encuentra una flechita que está en este caso apuntando hacia adentro de la unión. Está el colector, a esa terminal se le conoce como colector, a esta terminal como base y a esta como emisor. Observamos la flechita que va hacia adentro. Cuando va hacia adentro, quiere decir que este inicia como P. Entonces podremos definir que el transistor es P, N, P. Lo observamos aquí a un lado. El transistor H3906 es un transistor bipolar PNP. Para otro transistor muy común, que es el 2N2222A, veamos la flechita como ahora no va hacia la unión, sino hacia afuera, hacia donde está el emisor. ¿Qué significa? Que esto nos va a representar que este es una N. Entonces, por lógica, este transistor bipolar 2N con nomenclatura 2N2222A representa un transistor NPN y lo observamos en lo anterior. NPN. Así se configuran internamente estos dos transistores. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque vamos a generar unas prácticas con estos elementos. Vamos a suponer que conseguimos un transistor o otro, el 3906 o posiblemente el 2N2222A. Bueno, la práctica que vamos a hacer con los dos transistores lo podemos echar a andar, pero siempre y cuando respetemos esa configuración interna. Algo que siempre hemos de checar en nuestro datasheet son las características importantes. Por ejemplo, estos componentes son de disipación, tienen un grado de disipación de temperatura. En este caso el 3906 pues va de punto 625 watts. No soportan mucha temperatura. Tienen tensiones de colector a base de 60 volts, tensión, y entiéndase por tensión el voltaje de colector emisor que puede soportar hasta 40 volts y también de emisor a base de 5 volts. La corriente máxima de colector es de 200 miliamperes, por lo tanto estos elementos pues son muy pequeños, no nos funcionarían para un trabajo muy grande, para eso necesitaríamos otros transistores de potencia. El empaquetado de estos componentes es el el TO92 y la configuración del 3906 en este caso tiene 3 pines, 1, 2 y 3, viéndolo de frente el componente, y observamos que el pin 1 representa el emisor, el pin 2 la base y el pin 3 el colector. Físicamente este componente lo voy a colocar aquí a un ladito. Físicamente ese componente pues es este es el transistor, este es el emisor, la base y el colector, es el pin correspondiente. Lo voy a girar un poquito para que lo puedan observar. Obsérvenlo, es pequeño y ahí tiene una pequeña pues curvita, que es lo que estoy representando en esta parte de aquí, y la parte plana es donde viene la nomenclatura, aquí donde viene el nombre, por eso se coloca así y por eso se dice hay que verlo de frente para poder asignar el pin out. Este alambrito de aquí, este pin representa el emisor, el en medio la base y el de la orilla derecha el colector. Ya hemos visto la configuración interna, es un transistor PNP, base, emisor y colector. Para poder checar nosotros si ese componente que compramos está funcionando, como vamos a
hacer una práctica posterior, primero tenemos que ver que nuestro elemento esté funcionando. Entonces vamos a diseñar un circuito en nuestro protoboard donde vamos a utilizar un transistor, en este caso el 3906. ¿Por qué vamos a hacerlo con un circuito de prueba? Por si me llegara a tocar el transistor 3906. Si no te toca, si consigues el 2N2222A, bueno, pues es un circuito parecido pero diferente. Entonces vamos a suponer que encontramos el 3906. En mi caso yo tengo los dos, pero los dos los puedo poner a prueba. ¿Cuál es el circuito para comprobar el funcionamiento de mi transistor H3906? Bueno, voy a hacer esto. Voy a utilizar un transistor H3906. Voy a utilizar dos resistencias de 270 ohms y voy a utilizar un LED. Vamos a utilizar para esta práctica una fuente de voltaje. Yo voy a utilizar 5 volts. Observen que en el colector estoy poniendo un valor negativo de mi fuente de poder. El negativo lo voy a conectar al colector de mi fuente. El cable, el voltaje o el valor negativo, mejor dicho, lo pongo en la resistencia de base. Después en el emisor voy a sacar una resistencia de 270 y le voy a poner un LED, pero observen la posición del LED. ¿Por qué? Porque el positivo de la fuente yo lo voy a conectar al ánodo de mi LED y el cátodo va conectado a la resistencia. Esto es para el caso de los transistores que vamos a comprobar del 3906. Ahorita vamos a ver el circuito. Vamos a ver también en el caso de que nos llegara a tocar que conseguimos nada más un transistor o otro, el 3906 o el 2N2222A. Características principales, pues ya ustedes las van a ir buscando, pero pues andan alrededor de la misma capacidad de soporte de potencia y corrientes de emisor, de base y colector, andan muy aproximados. Por eso podemos utilizar cualquiera de ellos dos. Ahora observemos cómo nuestra configuración, nuestra simbología para el transistor 2N2222A se representa con la flecha hacia afuera. Y si se representa con la flecha hacia afuera, significa que este elemento es un elemento NPN. Ese es el transistor 2N2222A. Configuración del pinout es 1, 2, 3, donde el 1 es el emisor, 2 es la base y 3 es el colector. Viéndolo de frente nuestro componente, viendo de frente el componente, pues vamos a ver, aquí están las letritas. No se alcanza a ver muy bien, pero ahí están las letritas. Este es el pin 1. Este es el pin 1, el 2 y el 3. Emisor, base y colector. 1, 2 y 3. Bueno, para hacer nuestro circuito y comprobar que el funcionamiento del transistor está correcto, pues vamos a generar un circuito rápido como el anterior, pero observen que aquí cambia la posición de las polaridades. El colector ahora va a estar conectado al positivo de la fuente. La base lleva su resistencia 270 y lo vamos a conectar al positivo de la fuente. En este caso, el emisor va a llevar su resistencia y observen la posición en la que se encuentra nuestro LED. Ahora nuestro LED va con el ánodo conectado a la resistencia y el cátodo a tierra, al negativo de la fuente. En el siguiente video vamos a ver ya el funcionamiento de lo visto hasta ahorita.